Capaz no estás tan perdido como pensás, porque entre tantas voces, mandatos, exigencias y deberías, ¿quién nos enseña a preguntarnos qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Nos educaron para encajar, para producir, para ser parte de un sistema y hoy lo entiendo de una manera muy distinta, pero pasé por esa transición, por ese cambio, a pesar de que tuve la suerte de que no tuve presión social de mi familia para estudiar, fue algo que decidí. Tampoco me presionaron para decir, bueno, no sé, en Argentina, por ejemplo, era muy común que si tu padre era abogado, vos terminaras siendo abogado. Tradiciones de o médicos y de ese tipo. Eh, pero a la falta de educación superior, mis padres sí, igualmente cuentan con mucha sabiduría, por suerte, y me acompañaron en toda mi vida. Al día de hoy siguen siendo un apoyo importante. Pero en el momento de elegir la carrera, me acuerdo bien que mi papá trabajaba en telefonía y me había recomendado informática, porque a mí me gustaban mucho las computadoras, y carrera que posteriormente después empiezo, pero la primera carrera que elegí fue diseño gráfico. Y nada, y me apoyó 100% y seguí esa carrera que era lo que más me gustaba en ese momento. Después, por cuestiones de miedos y demás, no supe cómo monetizar esa profesión que hoy en día, con las herramientas que desarrollé para poder llegar hasta acá, no tengo duda de que podría desarrollar esa habilidad y podría estar generando ingresos con eso, pero ya no, en la persona que me convertí, no conecto más con ese Matías de ese entonces. No quita de que es una super skill que me quedan para poder aplicarlo a este proyecto y poder ayudar de otro lado. Pero al ir construyéndome, ya no lo elegía. Y ahí descubrí también en el avanzar de mi vida, en conociendo a muchas personas, trabajando de muchas cosas, que lo que me gustaba era hablar con la gente, y tuve mucho feedback de tener una escucha activa. Y eso me ayudó a ayudar a muchas personas en escucharse a sí mismas y en descubrir cosas que no estaban pudiendo ver por ellas mismas. A raíz de eso que descubro el coaching, primero en programación neurolingüística y luego paso por lo ontológico y desarrollando muchas herramientas más de autodescubrimiento, y fue algo que me apasionó toda la vida y siempre estoy haciendo talleres o workshops o diferente tipo de cuestiones para conocerme más a mí mismo, y en este caso empecé a desarrollar más cuestiones para poder ayudar a las personas que se conozcan a sí mismas y puedan seguir su camino, su nuevo camino, reinvertirse o el que elijan, pero desde un lugar más ecológico, no solo para su profesión, sino para todo su contexto de relaciones y emociones, que puedan transitar estos cambios de la mejor manera y con el mejor entusiasmo posible, sin que sea tanto peso esta transición entre quienes eran o se mostraban que eran y quienes son y quieren proyectarse hacia los demás y hacia su vida profesional y familiar. Entonces, no estás roto, no te preocupes, es normal. Eh, Nunca se te permitió dudar o elegir otra cosa. Y hoy te lo estás planteando, quizá no directamente, pero hay algo adentro que se está moviendo y se está gestando para que vos puedas desarrollar este nuevo vos y puedas empezar a incursionar o escarbar internamente con tus pensamientos, tus emociones, con tus ideas y tus sueños, que también es otra palabra que cuesta mucho integrar, o a la gran mayoría de personas les cuesta bajar. Y me incluyo porque me costó y me cuesta también un poco la parte soñadora, pero cuando vas viendo que los sueños se van cumpliendo, es,
más grato y más fácil crear unos nuevos. La claridad no aparece pensando más y dándole vueltas, sino escuchándote más, empezando a estar más atento a las cuestiones sutiles que van surgiendo en tu vida. En mi caso me pasó esto, de que hoy, en retrospectiva, mirando el pasado, puedo unir los puntos y puedo encontrar las situaciones en donde yo me veía o me ponía en una posición en la que me terminaba ayudando a las personas en cuestiones de decisiones importantes de cambio de su vida. Y quizá eso afectaba también en mis negocios, por ejemplo, cuando estaba liderando en ventas. Y eso a mí me dejaba una gratificación saber que le cambié la vida a esa persona, al menos en algo chiquito. Pero quizás, bueno, esas cosas no me retribuían a nivel de equipo de ventas. Esas personas, hoy algunas son actualmente mis amistades cercanas y en parte me apoyaron también en feedback y retroalimentación en construir este modelo que estoy haciendo con mi canal de YouTube y con mi marca personal para ayudar a las personas a reinventarse. Así que te invito a bajar el ruido de esos pensamientos, a empezar a estar atento en qué se repite dentro tuyo, sean los dolores, sean los miedos, o ideas y cuestiones que quieras hacer. Este canal no te va a decir quién sos, pero te va a ayudar a escucharte como nunca antes. Si algo de esta información te sirvió, no dudes en seguir viendo otros videos del canal, y si pensaste en alguna persona en particular, en un amigo o algún familiar que creas que esta información le puede servir, no dudes en compartirlo. Nos vemos.